Perdón, antes de que continúes. Sí, Yo en cualquier momento llamo a cualquier alumno para preguntar o constatar que está presente. O sea, no se van a llevar sorpresas, ¿ah? ya, doctor. Ok, ahora empieza. Ya vamos a empezar con el seminario de lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino. Voy a empezar yo, Fernanda Maltés Liendo. ¿Presento a todos los compañeros o que cada uno vaya presentándose conforme vaya exponiendo? Cada uno se presenta, por favor, ¿ya? Ya, listo. Ya, siguiente diapositiva, por favor. A modo de introducción, sabemos que desde el año 1950 se introduce la prueba del Papa Nicolau, donde se hace la detección de la citología, ¿verdad? De esa manera, la incidencia y la cifra de mortalidad del cáncer de cuello cervicuterino invasor disminuye. Sabemos también que en la terminología de neoplasia intraepitelial va a estar definida en las lesiones del epitelio escamoso o pavimentoso de la porción inferior del aparato genital femenino. Estos son los precursores del cáncer invasor. Dentro de las lesiones podemos decir que se diagnostican en su mayoría con biopsia y una valoración histológica. Dentro de las neoplasias intraepiteliales vamos a dividirlas en cervicuterinas, vaginales, vulvares, perianales y anales, pero nosotros en esa posición solamente vamos a hablar de las neoplasias intraepiteliales cervicuterinas. Los cambios van a ir desde leves displásicos en el citoplasma y el núcleo hasta displasias profundas. Si la lesión invade más allá de la membrana basal, significa que ya estaríamos frente a un cáncer invasor. La gravedad de la lesión intraepitelial va a ir en proporción al epitelio afectado, desde la membrana basal en sentido ascendente hacia la superficie. Y pues la clasificación, que la vamos a hablar muy levemente porque la van a explicar más adelante, vamos a dividirlo en NIC1, cuando es la displasia leve, cuando las células anormales confinadas en el tercio inferior del epitelio escamoso. Si este se extiende al tercio medio, ya sería una displasia moderada o NIC2. Si va a llegar al tercio superior, se califica como NIC3 o una displasia grave. Y si la afectación pues abarca los tres tercios mencionados, vamos a encontrar que la lesión ya sería un carcinoma in situ. Siguiente, por favor. Ahora hablemos de la definición. Como definición, sabemos que el cáncer de cuello uterino va a ser la alteración que se va a manifestar mediante lesiones precursoras, que ya son lentas y de progresiva evolución. Van a progresar estas a un cáncer in situ, como ya lo mencioné. El cáncer invasor es donde las células de transformación maligna van a traspasar la membrana basal. Vamos a tener la definición de neoplasia entre epitelial cervical, la famosa denominación NIC y el carcinoma in situ. El NIC significaría lesión precursora de cáncer de cuello uterino, que vamos a encontrar cambios epiteliales que son atípicos, pero que no son invasores, con una alteración dentro de la estructura y de la maduración de las células y van a estar bien diferenciados. Mientras que en carcinoma in situ tenemos que es el 90% de los cánceres cervicales, que la principal asociación es el BPH 16 y 18, que pueden invadir la pared uterina por extensión directa, que puede ser por afectación o sin afectación del parametrio, por invasión linfática o con ausencia total de la diferenciación. La extensión directa al endometrio puede ser reemplazándolo, pero sin invasión miometrial, pero es una característica muy poco frecuente. Siguiente, por favor. Ya, hablando de la epidemiología del cáncer de cuello uterino. En general, vamos a hablar que es el 24.1% de la población en mujeres lo va a presentar. En una tasa cruda anual, vamos a ver que es 31.3% por cada 100.000 habitantes. En Sudamérica, este número es de 22.2, mientras que el mundial es de 15.1. Y la tasa estándar vendría a ser de 37.7. En Sudamérica, que es lo que más nos importa a nosotros, es de 20.3. La mortalidad, sabemos que la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres, con una mortalidad cruda del 11.6, mientras que en Sudamérica su tasa estándar es de 8.6. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de la prevalencia del mismo Perú, lo que nos importa saber, por ejemplo, las localidades con mayor incidencia. En Loreto tenemos el 29.4, que es la más alta, Ucayali 28.6, Madre de Dios de 28.5 y Moquegua de 28.4. La mortalidad en Perú por cada 100.000 habitantes, el índice podría ser 18% es en Loreto, 12 en Huánuco, 10 en Ucayali y 4.2 en Lima. Vemos que el de Loreto triplica, casi cuatriplica la valoración de Lima. El riesgo de morir
por cáncer de cuello uterino antes de los 75 años es 3 veces mayor en países de vías de desarrollo que en los países desarrollados. Ya. Sabemos, por ejemplo, ¿no? La tasa de mortalidad del cuello uterino por regiones en el Perú. Tenemos un cuadrito en la parte superior, donde si nos fijamos en Tacna estaríamos de color morado claro, que estaríamos con una tasa aproximada de 14 a 20.3, que sería nuestra tasa de incidencia como localidad de tasa de mortalidad. Siguiente, por favor. Ya, hablando sobre el VPH y su epidemiología. Va a ser la prevalencia, va a ser de 10.4, de las cuales el 32% está infectada o por el 16 o 18 o por ambos. El primer pico de VPH es antes de los 35 años, mientras que el segundo pico sugerentemente es mayor a los 45 años. En el Perú tenemos los más común 16 y 18, con un 6.6% de citología normal, con presencia del virus del 16 y 18, 27.3% con lesión de bajo grado, 53.1% con lesión de alto grado, pero un 65.9% con cáncer de cuello uterino portadores del virus del papiloma humano 16 y 18. Según el INEM, que entre el año 2012 y 2014 los genotipos más frecuentes hallados en el cáncer de cuello uterino fue el 16, que es el 23.8%. Y el 6 en los que no son malignos, no había cáncer, era el de 11.9, el VPH de 6. Siguiente, por favor. Ya. Hablando sobre Perú, en la epidemiología del virus del papiloma humano, sabemos que la Amazonía peruana es la zona que está infectada realmente en una tasa bastante alta. En general, la Amazonía peruana es del 12.6% portadores del VPH 16 y 18 hay un error de transcribir. Y en Iquitos es del 43.9%, de los cuales el 71, casi el 72% tiene lesión de alto riesgo. Y en la población nativa es del 35.4%, con lesión de alto riesgo del 56.3% de ese 35%. Y en las zonas rurales observamos que tienen una incidencia bastante alta, una tasa del 77% de infección y 70% por VPH. Ya en las zonas urbanas encontramos un menor incidencia de 4.5, mientras que las personas que están infectadas por un solo tipo son del 82.7%, con dos tipos es del 17.3%, de los cuales podemos encontrar que VPH 16 sería el 10.8%, mientras que el VPH 18 es del 2%. También se encontró en un estudio que las trabajadoras sexuales en Lima serían portadoras del 66.8% de VPH, siendo los tipos más frecuentes el 16 y 18, que son los que se asocian a cáncer de cuello uterino. Siguiente, por favor. Vamos terminando, 2 minutos. Sí, ya falta poquito. Nos faltan factores de riesgo. Ya, acá, bueno, es un poco más de epidemiología. Siguiente. Ya hablamos sobre los factores de riesgo. Sabemos que hay factores de riesgo demográficos. En bajo nivel económico es uno de los principales factores de riesgo, el envejecimiento también por la persistencia y que no se resuelva una infección previa, y la acumulación de diferentes mutaciones genéticas por la transformación maligna. Dentro de los factores de comportamiento tenemos factores sexuales y factores medioambientales. Dentro de los factores sexuales, el inicio de la actividad sexual temprana, múltiples parejas e historia de enfermedad de transmisión sexual. Y medioambientales sería exposición al humo, al tabaco y deficiencias metabínicas. Y hereditario sería la susceptibilidad genética en los no relacionados al VPH. Siguiente, por favor, que es menor al 1%. Factores de riesgo de médicos serían no presentar un VPH alto riesgo, es menos probable de resolverse espontáneamente. Las condiciones del huésped también nos condicionan. Entonces tenemos que, con los que comprometen inmunidad, son inmunocomprometidos, pacientes que tienen una larga data de uso de anticonceptivos orales combinados, aumenta el riesgo de NIC, la paridad, la actividad sexual más temprana, la supresión de la inmunitaria durante el embarazo, el traumatismo físico de los partos vaginales también es un factor de riesgo. Otros cofactores que serían los procesos carcinogénicos, es decir, externos y propios del huésped. Dentro están los termizajes inadecuados, que es un factor de riesgo, y la inmunosupresión, que ya la mencionamos. Lesión de mayor gravedad, patrones multifocados, infección por virus de inmunodeficiencia humana. Siguiente, por favor. Eso es todo de mi parte.
Ya, ok. Entonces, a ver si tienen alguna pregunta. Entonces, en el cáncer de cuello uterino, el BPH es un factor necesario, pero no suficiente. A ver, ¿alguna pregunta? A ver, el alumno Anquise Anco Jimena. Presente, doctor. A ver, dime algún factor de riesgo para la neoplasia De de los que cáncer he de mencionado. pues la infección por el VPH. ¿Ya? Ah, ¿Qué cofactores? Ya dijimos, ¿no? Entonces el BPH es necesario, pero no suficiente. Necesita también, o cofactores. sea, la serología, ¿no? ¿Qué tipo de VPH? Ya, por eso digo, el BPH es necesario, tiene que estar presente, porque el 99% de casos de cáncer son por infección, pero prácticamente es una infección por el BPH. 1% por ahí podrá ser por otras causas, pero el 99% y un poco más todavía es por el virus. Ahora, necesita cofactores. ¿Qué cofactores? Los ha dicho, factores de riesgo. Menciona algunos. Berrío sale. Buenas noches, doctor. Buenas noches. El tabaquismo, ¿Ya? ¿Algo más? múltiples parejas sexuales. La poliandría. Pero a veces ni siquiera son múltiples parejas sexuales, sino que solo tienen una pareja, ¿no? Y los que tienen varias parejas son las mujeres, son los varones, no es tanto la mujer. Bueno, ya. ¿Algo más? El inicio temprano de la vida sexual. Inicio temprano de las relaciones sexuales. Ya. ¿Algo más? El VIH. No, el VIH, claro. El VIH que determina inmunosupresión, ¿no? La inmunosupresión en general y el VIH en particular. Sí, eso nomás, doctor. Bueno, ya. Entonces, pasamos al segundo expositor. Sí, doctor. Buenas noches, mi nombre es Angie Tapialaki y el día de hoy voy a exponer patogénesis y el virus del papiloma humano. El siguiente diapositiva, por favor. Ya. Vamos a empezar por lo que es el virus del papiloma humano. En generalidades podemos saber que está compuesto por una cadena doble de ADN de forma circular. Pertenece a la familia Papillomaviridae y al género Papillomavirus. Este virus tiene una característica de poder ser sin envoltura, lo que lo hace menos antigénico, es decir, que va a permitir una menor respuesta inmune, una menor antigenicidad y lo que va a hacer es que no sean fácilmente reconocidos por los anticuerpos y que lo característico también de ello es que sea una enfermedad silenciosa. Este virus va a estar compuesto por dos tipos de genes, que son los genes tempranos y los tardíos. Los genes tempranos se van a ubicar en el genoma viral, que son en el caso del E1, el 2 y el E4, que van a regular la expresión viral. Y los E5, E6 y E7 van a ayudar a la transformación de la célula hospedadora. Sin embargo, los genes tardíos son aquellos que se van a ubicar en todo lo que es la cápside. En este caso son los L1 y L2. Como lo comentaba, son proteínas estructurales propias de la cápside. Si vamos más allá, vemos acerca de lo que son los tipos del VPH. Tenemos varios tipos, son 120 a 200 tipos de virus de VPH y dentro de ellos 40 tipos están relacionados a lo que es la mucosa y por ende a un cáncer cervical invasor, ¿no? Tenemos BPH 16, 18, 31, 32 y dentro de los más virulentos y los que ocupan el 70% de los cánceres cervicales invasores son el 16 y el 18. Luego también algo importante que recordar es que el BPH 16 es el más frecuente relacionado con el cáncer invasor y también relacionado con los cánceres de alto riesgo como es en el NIC1 y el NIC3. Tenemos en esta tabla los de alto riesgo oncogénico, como lo comentábamos, 16, 18, que van a ser relacionados con el epitelio mucoso, cáncer cervical, anal, vaginal, y también los de bajo riesgo, que son los 6 y el 11, que son más relacionados con las verrugas genitales, con los condilomas, entre otros. Siguiente. Ahora pasamos a lo que es la patogénesis. En este caso, se va a necesitar una puerta para que
el VPH ingrese hacia lo que es la mucosa, ¿no? En este caso se necesitan lo que son las microabrasiones que van a ser capaces de poder alterar esta barrera epitelial. Estas microabrasiones vienen a ser lesiones o vienen a ser rupturas microscópicas que van a alterar en sí lo que es la barrera epitelial y que van a permitir que el virus ingrese y que produzca una infección de la capa basal del epitelio. Porque en sí este virus no puede infectar las células maduras del epitelio escamoso, sino que necesita células altamente mitóticas para que pueda proliferar en ellas, ¿no? Bueno, el VPH en realidad va a infectar lo que son las células basales, va a alterar la capacidad de proliferación y también su sitio de elección va a ser un epitelio de transición y las células basales, en especial lo que es la unión exoendocervical y añadido a esto el epitelio de transición también anorectal. Entonces, en primer lugar, o como primera forma, el virus o el genoma de este virus va a actuar como una forma de episoma, eh, produciendo lesiones intraepiteliales de bajo grado. Es decir, que en este caso el episoma es que va a estar dentro de la célula huésped. Es por ello que, en primer lugar, se van a dar lesiones intraepiteliales de bajo grado. Y luego de ello se da el inicio de la transformación celular, con lo que es la sobreexpresión de las oncoproteínas E6 y E7, que van a permitir o que van a iniciar en sí lo que es la transformación celular. Tenemos el gen E6, el cual va a actuar sobre lo que es la proteína supresora de tumores, la P53, promoviendo lo que es su degradación. Luego tenemos la E7, que actúa o inactiva la proteína del retinoblastoma y va a favorecer lo que es la proliferación celular descontrolada. Y esto va a ayudar a la persistencia del virus y con ello la integración. Y por último, en sí, la integración del ADN viral en el genoma celular. Siguiente. Bueno, a modo de resumen, tenemos aquí una infección subclínica que va a iniciar con una latencia y con la persistencia justo que comentábamos de la infección, gracias a la expresión de los oncogenes E6 y E7, lo cual va a iniciar con una neoplasia intraepitelial cervical 1 y luego va a pasar a un cáncer invasivo o en sí una neoplasia intraepitelial cervical 2 o 3, ¿no? Entonces, lo que va a ayudar a que se dé una lesión premaligna en sí es una infección persistente del VPH, lo que va a facilitar la progresión hacia lesiones intraepiteliales de alto grado, como es en el caso de la NIC2 y la NIC3, ¿no? Va a iniciar con una lesión baja de NIC1 con cambios de células superficiales en el epitelio escamoso y luego va a llevar a una proliferación completa del espesor cervical, como lo podemos visualizar en la imagen, ¿no? Y para luego terminar en un cáncer invasor. Siguiente. Eso sería todo por mi parte, doctor. Ya, muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? Gutiérrez Calli, Sí, doctor, buenas noches. ¿pregunta? Por ahora no. Ya, entonces te vamos a preguntar a ti, ¿ya? ¿Cuáles son los serotipos de VPH de alto riesgo? El 16 y el 18. ¿Y por qué se les llama así? ¿Por qué se les llama de alto riesgo? Porque tiene mayor probabilidad de hacer cáncer. A ver, la expositora, ¿por qué se les llama así, de alto riesgo? Porque son aquellos que son más predominantes a poder generar un cáncer invasor. Porque tienden a ser persistentes. Casi el 80% de las jovencitas, adolescentes o mujeres antes de los 30 años se infectan con el virus. Y en todas ellas, como un resfriado,
viene y se va, pero en algunas el virus es persistente y esas son las lesiones que ellas van a causar que tenemos que localizar. Y generalmente son estos virus, pues, estos serotipos, 16, 18 y los que ha dicho 31, 33, 35, en menor proporción, ¿no? Pero esa es la idea. Por eso se llama alto riesgo, porque son persistentes. La persistencia es alrededor del 10%. En el resto se va, como vino, se va. Zapata Mendoza. Zapata Mendoza. Señor delegado, anote. Sí, doctor, no se preocupe. Valdivia Vargas. Valdivia Vargas. No se olvide, no se olviden que el seminario es obligatoria la asistencia. Es obligatoria la asistencia. Valdivia Vargas tampoco está. Romero Loaiza. Doctor. Buenas noches. ¿Cómo? Valdivia Vargas. A ver, pregunta. ¿Todo está claro o no has estudiado? ¿Cuándo hablamos de un NIC 1? ¿Dónde está localizada la infección? Aún en el cuello uterino, o sea, sobre encima de la membrana basal. O sea, del 1A del 1 al B. No. A ver, ¿qué dice la expositora? ¿Cuándo es un NIC 1 o displasia leve? Cuando solamente afecta a las células superficiales. El tercio inferior. El tercio inferior del espesor del epitelio. El tercio inferior. ¿Quién sigue? Doctor, buenas noches. ¿Sigo yo? Ya, dale. Ok, doctor. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a explicar... Renato Velázquez, ¿no? Sí, doctor, Renato Velázquez. Preséntense. Ok, doctor. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a explicarles acerca de lo que es la anatomía y histología del cuello uterino. Bueno, primeramente, para tener en cuenta que el cuello uterino en general tiene una localización y una estructuración desde el punto de vista, si hablamos anatómico y histológico, lo que la hace susceptible a muchos microorganismos como bacterias, virus y por consiguiente puede afectar lo que es la replicación celular y más adelante traer consecuencias como la producción de neoplasias. Bueno, primeramente en esta primera parte vamos a hablar acerca de lo que es la anatomía de más que todo el cuello uterino, que también es conocido como cervix, ya que es una parte fundamental del aparato reproductor femenino, ya que se conecta con el segmento inferior del útero que se conecta con la vagina. Bueno, para tener datos importantes anatómicos, primeramente el cuello uterino es una parte fibromuscular inferior del útero. Es de forma cilíndrica o crónica y mide aproximadamente 2.5 a 3 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro, hablando en términos generales, pero mucho va a depender si la paciente es nulípara, multípara o está embarazada. En primer lugar, el cuello uterino delimita hacia la parte superior con lo que es el istmo del útero y se continúa con el cuerpo uterino, como vemos en la imagen, y en la porción superior se puede ubicar lo que es el canal cervical interno y posterior a eso se continuará con el canal endocervical y la porción inferior que va a ser el orificio cervical externo. Hablando de ligamentos, lo van a sostener en cierta forma el ligamento redondo y los ligamentos uterosacros que van desde las partes laterales y posterior al cuerpo uterino hacia las paredes de la pelvis ósea. Asimismo, es importante también tener en cuenta que va a componer una porción intrapelviana y otra extrapélvico-vaginal. Esta última se va a observar en el examen físico a través de lo que es el espéculo, y más que todo el límite entre ambas cavidades va a ser delimitada por los fondos del saco laterales de la vagina como tal. Siguiente, por favor. Bueno, en esta porción vamos a ver la porción marginal del cuello uterino, que como vemos en pantalla está delimitada por varias partes.
Primero vamos a hablar tanto de adentro hacia afuera. Primero vamos a hablar del orificio cervical externo, que más que todo va a ser una abertura del cuello uterino que comunica el canal endocervical con lo que es la vagina. Más que todo se localiza en el centro del exocervix y su forma va a variar según si la mujer ha tenido partos, si es redondo es nulípara y más ancho o con hendidura en pacientes que han tenido partos previos. Más que todo también va a permitir el paso del moco cervical, la menstruación y se dilata durante el parto. Su aspecto es importante debido a que va a ser mucha ayuda para reflejar ciertas infecciones o alteraciones del cuello uterino. Después tenemos lo que es el endocervix. El endocervix más que todo es la parte interna del cuello uterino que se va a extender desde el orificio cervical externo hacia lo que es el interno, conectando la vagina con el cuerpo del útero. Esta va a estar recubierto por epitelio cilíndrico glandular y que produce lo que es el moco cervical, el cual va a variar según el ciclo menstrual de la paciente y facilita o impide el paso de los espermatozoides. Es una zona muy sensible a cambios hormonales e infecciones y suele ser evaluada mediante la citología o colposcopía para detectar lo que son ciertas anomalías. Después tenemos la unión escamocilíndrica nueva, ¿no? Este punto actual se encuentra el epitelio escamoso del exocervix y el epitelio cilíndrico del endocervix. Y puede cambiar más que todo con la posición de lo que es la edad, los niveles hormonales o el estado reproductivo de la mujer. Esta unión suele desplazarse usualmente hacia afuera durante la pubertad o el embarazo, exponiendo el epitelio cilíndrico a la acidez vaginal, lo que puede provocar con el pasar del tiempo su transformación en epitelio escamoso. Esta es una zona muy clave en lo que es la detección de lesiones precancerosas, ya que muchas alteraciones por el VPH ocurren en esta área. Después tenemos la zona de transformación, que es considero que una de las más importantes, ya que es el área del cuello uterino donde más que todo el epitelio cilíndrico del exocervix se va a convertir en escamoso a través de un proceso llamado metaplasia escamosa. Esta se encuentra entre la unión escamocilíndrica original y la nueva y se le va a considerar la región más vulnerable a infecciones por el virus del papiloma humano, siendo el sitio más frecuente de aparición de lesiones precancerosas y cáncer cervicuterino. Por ello, es importante o fundamental en los estudios de citología y colposcopía. Después tenemos lo que es la unión escamocilíndrica original. Esta es el punto donde originalmente se va a encontrar el epitelio escamoso del exocervix y el epitelio cilíndrico del endocervix antes que ocurran cambios hormonales, como puede ser la pubertad o el embarazo. Con el tiempo, esta unión puede desplazarse hacia afuera, lo que expone al epitelio cilíndrico a lo que es la acidez vaginal y da lugar a la zona de transformación. Aunque en algunas mujeres ya no es visible en lo que es la edad adulta, es una diferencia anatómica importante. ¿Para qué? Para la evaluación del cuello uterino, especialmente en exámenes citológicos. Y por último tenemos el exocervix. Este es el exocervix, la parte externa del cuello uterino que se proyecta hacia la vagina y es visible durante el examen ginecológico. Está recubierta por epitelio escamoso estratificado no queratinizado y va a ser similar a la de la piel, pero adaptando al ambiente húmedo vaginal. ¿Su función cuál va a ser? Es proteger el cuello uterino y servir como barrera frente a infecciones. En esta zona se va a localizar el orificio cervical externo y suele ser el primer lugar donde se observan cambios celulares en exámenes como colposcopía o Papa Nicolau. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de histología. Bueno, primeramente hay que tener en cuenta que a lo largo del tiempo, tanto respecto a lo que es la citología del cuello uterino y las técnicas diagnósticas como el Papa Nicolau, la colposcopía, van a ser fundamentales. ¿Para qué? Para la comprensión de las distintas capas celulares del cuello uterino, así como la zona de transformación que considero que es la más importante de todas. Esta última especialmente va a ser muy vulnerable y es la región, como mencioné anteriormente, donde hay con mayor frecuencia las lesiones precancerosas. Estos avances que va a permitir no solo una mayor comprensión de esta anatomía o histología, sino también el desarrollo de estrategias preventivas y diagnósticas. Bueno, primero hablando de la histología del exocervix. Más que todo, como vemos en pantalla, va a ser un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, que va a ser rico en glucógeno y de apariencia opaca, color rosado pálido, vamos a poner de esa forma. Este epitelio puede ser tanto original y después ser desarrollado durante toda la vida embrionaria o una nueva formación metaplástica que aparece en lo que es la adultez temprana. Desde el punto de vista histológico, este epitelio va a ser compuesto de varias capas. En la base se encuentra una sola capa de células basales redondeadas que va a tener núcleos grandes y oscuros que van a ser adheridas a la membrana que separa el epitelio del estroma. Esta unión usualmente suele ser recta y puede provocar ciertas ondulaciones que van a ser llamadas lo que son las papilas, entre las cuales el epitelio forma lo que son las famosas invaginaciones. Entonces las células basales se van a dividir y van a dar origen a las células parabasales, que también tienen núcleos oscuros y citoplasma azul verdoso. Esta, con el pasar del tiempo, van a madurar en células intermedias, van a optar a una forma poligonal, que van a tener un citoplasma abundante y núcleos pequeños, formando lo que se le llama la cesta.
Finalmente, las células alcanzan una capa superficial donde se vuelven más grandes, planas, con núcleos densos y pigmentios como vemos en pantalla. Y bueno, para tener en cuenta algo, para terminar la parte de histología de isocervis, tanto la capa intermedia y superficial van a acumular glucógeno en lo que es el citoplasma y se van a teñir intensamente en técnicas especiales como es el famoso Lugol. En lo que es la histología del endocervix, sí vamos a ver, va a estar recubierto en gran cantidad por el tipo de epitelio llamado epitelio cilíndrico, también conocido como el epitelico musíparo glandular, que va a estar formado solo por una capa alargada. Estas células van a tener núcleos oscuros ubicados cerca de la membrana basal, lo que va a dar un aspecto de una estructura simple y delgada, en comparación con la histología del exocervix, que van a tener múltiples capas, como vemos en pantalla. Este epitelio cilíndrico se continúa en su parte superior con el epitelio lúteo y en su parte inferior se encuentra con el epitelio escamoso del exocervix, que se va a llamar la famosa unión escamocilíndrica. La cantidad de epitelio cilíndrico que recubre el exocervix puede variar según la edad de la mujer, sea tiene hijos o su estado hormonal. Ahora, a diferencia del epitelio escamoso, el epitelio cilíndrico no forma una superficie lisa, sino que se pliega en múltiples arrugas longitudinales que van a sobresalir dentro del canal cervical, creando así estructuras parecidas y pequeñas proyecciones llamadas papilas. Además, este epitelio invagina hacia el estroma del cuello uterino, formando criptas endocervicales que pueden extenderse hasta 5-8 milímetros de profundidad. Es importante tener en cuenta que el epitelio cilíndrico no produce glucógeno ni se divide mediante mitosis. Por esa razón, cuando se da la solución lo que es el Lugol, por ejemplo, este epitelio no cambia de color y apenas retira una ligera coloración, lo que permite diferenciar el epitelio escamoso maduro durante exámenes clínicos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora la histología del escamoso cilíndrico. Bueno, esta unión esta unión más que todo se observa una línea claramente definida con un pequeño desnivel debido a la diferencia de altura entre el epitelio escamoso plano y el epitelio cilíndrico. La posición de esta va a depender mucho del orificio cervical externo que va a cambiar a lo largo de la vida de la mujer debido a factores como ya mencioné hace rato, la edad, ciclo hormonal, entre otros. Esta puede observarse durante la infancia, la perimenarquia, la pospubertad y los primeros años de vida reproductivos que se conoce como lo que es el unión escamoso cilíndrico original. Siguiente, por favor. Ya para terminar, la zona de transformación que considero la más importante es el área del cuello uterino donde el epitelio cilíndrico ha sido sustituido o está en proceso de ser reemplazado por epitelio escamoso metaplástico. Esta región se encuentra entre la unión escamoso cilíndrica original y la nueva. Siguiente, por favor. Brevemente esto, bueno, en mujeres premenopáusicas la zona de transformación se encuentra completamente en el exocervix, pero con la menopausia debido a la disminución de estrógenos y la reducción del tamaño del cuello uterino, esta zona se puede desplazar hacia el canal endocervical y esto se considera normal cuando presenta metaplasia escamosa, ya sea en la etapa temprana o avanzada, y puede incluir ciertos restos de epitelio cilíndrico siempre no haya señales de cáncer cervical como tal. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, es algo importante, los tipos, tenemos tres. Esto es importante porque el tipo 1, más que todo, a simple vista se puede ver visible. Va a estar ubicado totalmente en el exocervix y es fácil de evaluar en una colposcopía. Y se ve más que todo en mujeres jóvenes y premenopáusicas. El tipo 2 va a ser parcialmente visible. Ese se va a encontrar en el exocervix y otra parte en el canal endocervical. Y el tipo 3, bueno, va a ser no visible en gran mayoría de los casos y la unión escamocilíndrica va a estar profundamente dentro del canal endocervical y no se va a poder observar completamente, ¿no? Y va a ser como una menopáusica, más que todo. Siguiente, por favor. ¿Tiempo? Y eso sería todo, doctor. Exacto. ¿Tiempo? Sí, ya terminé. Ok, Esa ya no es mi parte. ya. A ver. Delgado, Mamani. Delgado, Mamani. Ya, señor delegado, por favor, anote. Delgado, Mamani no está. Nina Chipana. Nina Chipana tampoco. Quispe Ramos. Tampoco. Velázquez Maldonado. Velázquez Maldonado tampoco. Vela Rojas.
Presente, doctor. Pregunte. Que esta es la parte, creo yo, una de las partes más importantes, ¿no? del tema. Ustedes deberían tener bien en claro, porque de ahí es donde se originan muchas de las lesiones precancerosas, ¿no? Pregunte. ¿Cuál es la histología del exocervix? En el cuello uterino encontramos dos porciones, el exocervix y el endocervix. ¿Cuál es la histología del exocervix? ¿Qué epitelio tiene, por lo menos? Tiene un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Ya. ¿Y el endocervix? Viene siendo lo que es un epitelio cilíndrico simple. Pero es que me tienes que responder rápido, porque si no yo entiendo que estás mirando, ¿ah? ¿Cuál es la zona de transformación? La zona de transformación A ver, el expositor. Bueno, doctor, la zona de transformación, como mencioné en la exposición varias veces, es una región anatómica histológica clave, ya que es el lugar donde hay frecuentemente lesiones premalignas y malignas, como el BPH o los NICs. Ya, pero ¿qué definición tiene la zona de transformación? Bueno, yo podría definirlo como que está cubierto de epitelio escamoso estratificado no queratinizado por el exocervix y epitelio cilíndrico simple por el endocervix. También la unión escamocolumnar se encuentra ahí y mira con el tiempo debido a los cambios, como mencioné, hormonales, tanto edad, partos, entre otras cosas. No, te falta ahí, ¿ah? A ver, ¿algún alumno que quiera opinar? ¿Qué cosa es la zona de transformación? Tú has definido la zona de transformación, pero ahora no me la dices. La definición de la zona de transformación es la zona, pues, como su nombre dice, comprendida entre la unión escamocolumnar nueva y la unión escamocolumnar original. Esa es la zona de transformación. Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, colposcopía, tiene que delimitar. ¿Por qué has hablado tú de zona de tipo 1, 2, 3? Porque cuando uno hace colposcopía, tiene que ir a ver esta zona de transformación. Es allí donde se presenta la mayor parte de los cánceres o de las lesiones premalignas. Allí uno tiene que buscar. Tiene que determinar la zona de transformación para buscar las lesiones en esa zona. En esa zona es donde se está produciendo la metaplasia. La metaplasia significa cambio de un tejido por otro. Eso significa metaplasia. Está en una etapa de maduración, y entonces eso lo hace más sensible a la acción de los papilomas, ¿no? Sobre todo los papilomas de alto riesgo. Entonces, zona de transformación es la zona comprendida entre la unión escamocolumnar nueva y la original. Esa es la zona de transformación. La unión escamocolumnar es donde se unen los dos tipos de epitelio. El epitelio poliestratificado plano del exocervix y el epitelio glandular del endocervix. Esa es la unión escamocolumnar o escamocilíndrica, ya, depende como quieran llamarle. Pero esos conceptos tienen que llevárselos bien presentes. Esos conceptos deben llevárselos bien presentes. A eso apuntaba yo cuando les dije, van a dar una charla, una exposición, pero que tienen que dejar un mensaje pues,
para los demás, pero que se entienda, ¿no? Porque si no, hablamos y lo que está pasando, ¿eh? El auditorio no estudia, pues. Entonces, de alguna forma hay que darle, pues, algún conocimiento, pues, sobre todo los que han visto el tema, ¿no? Bueno, ¿quién sigue? Sí, buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es Dylan Arribas Plata y voy a hablar sobre la clasificación de Bethesda de la citología cervical, ¿no? Y podemos observar, no, comenzando, la clasificación Bethesda es un sistema estandarizado para informar los resultados de la citología y su objetivo es mejorar la comunicación, ¿no?, entre los profesionales de salud y facilitar el manejo clínico y unificar criterios diagnósticos, ¿no? Eh, Podemos observar que en la clasificación de Bethesda, ¿no?, tenemos en las categorías de tipo de muestras que pueden ser convencional. Entre estos tenemos el test de Papa Nicolau, la preparación líquida u otras. Y acá se debe registrar pues el tipo de estudio con el que se está realizando. Luego tenemos en la suficiencia de muestra, que acá puede ser satisfactoria para la evaluación y, y se debe también describir los indicadores de calidad, como es el caso de la presencia o ausencia de componentes endocervical o de zona de transformación, o al menos 10 células endocervicales o metaplásicas bien conservadas. Luego tenemos que pueden insatisfactorias para la evaluación, ya sea rechazados y no procesados. Acá una de las razones típicas es que el frasco esté, ¿no?, vacío, mal rotulado, o la muestra se haya secado completamente, ¿no?, antes de fijarse, o que el portaobjetos esté roto o contaminado de forma grave. También otra posibilidad es que sea insatisfactorio para la evaluación, pero procesado y evaluado. Una de las razones comunes es que haya muy pocas células presentes, una inflamación intensa, sangre o moco que impide ver bien las células, o las células mal extendidas, ¿no? Y luego, en la interpretación de anomalías negativas, que son no malignas, ya pueden ser ya sea por microorganismos o hallazgos no neoplásicos, ¿no? Si es por microorganismos, es que los posibles hallazgos puedan ser los siguientes, ¿no? La tricomonas vaginalis, los hongos como la cándida, ¿no?, cambios en la flora vaginal que sugieren una vaginosis bacteriana, bacterias morfológicamente consistentes, ¿no?, con actinomyces, cambios celulares compatibles con el virus del herpes simple o que sean compatibles con el citomegalovirus. En cuanto a los hallazgos no neoplásicos, acá el informe va a ser opcional y los posibles hallazgos son los siguientes: variaciones celulares no neoplásicas, ¿no?, como las metaplasias escamosas, cambios queratóxicos, metaplasia tubárica, atrofia o cambios asociados al embarazo. También tenemos los cambios celulares reactivos asociados con inflamación, ¿no?, como es el caso de la cervicitis linfocítica o la radiación o el uso del DIU. También tenemos estados celular granular después de una histerectomía. Siguiente, por favor. En cuanto a las interpretaciones de las anomalías de las células epiteliales, ¿no?, si en la parte de las células escamosas, ¿no?, los posibles hallazgos es que las células escamosas atípicas de significado indeterminado. Luego tenemos a las células escamosas atípicas que no pueden excluir una lesión de alto grado. También la lesión escamosa epitelial de bajo grado que incluye una infección por VPH o una displasia leve, que es la NIC1. También una lesión de alto grado que incluye una displasia moderada NIC2 o grave, como es la NIC3. Y que esto haya con un registro de si las lesiones tienen características que sugieren invasión
O también es posible que haya un carcinoma epidermoide. En cuanto a las células glandulares, los posibles hallazgos es que en las células atípicas, ya sean endocervicales, endometriales o glandulares, no especificado de otra manera o con especificaciones en los comentarios, en las células atípicas, ¿no? Endocervicales o glandulares, acá se sospecha de una neoplasia. Otra posibilidad es que haya adenocarcinoma in situ, ¿no? Endocervical, o el adenocarcinoma eh, endocervical, endometrial, extrauterina, o el no especificado. Siguiente. Y ahora va a continuar mi compañero. Ya, un ratito entonces. ¿Preguntas? Doctor, Pregunta a tu compañero. sí, solo quería preguntar acerca de la parte que decía, del último cuadro decía sin, es lo mismo que Nick, ¿no? Sin, para no tener confusión ahí. Ah, en inglés, pues. Sí, es Inglés en igual. inglés. Neoplasia Ah, ya. intraepitelial, sí. Sí, eso En no. inglés, en inglés, en inglés. En inglés. Siglas en inglés. ¿Una pregunta? Sí, solo tenía dudas en esa nomenclatura, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, explicó bien acerca de que es una clasificación estandarizada, ¿no? Que usamos también en el Perú. Y no, sí estaba claro. Entonces a ver si has entendido. ¿Cómo defines una lesión intraepitelial de bajo grado? ¿Qué comprende? Una lesión intraepitelial De bajo grado. de bajo grado. O sea, sería de que tenga o sea, ¿cómo se podría decir? O sea, que tenga una celularidad inadecuada. Expositor, a ver, ¿qué comprende el IE de bajo grado? De que las células presentan cambios leves o tempranos y que muchas de estas alteraciones puedan desaparecer espontáneamente, ¿no? ¿Pero qué incluye, pues? La, la neoplasia intraepitelial cervical de grado 1. Me están haciendo pensar mal, ¿ah? La displasia leve o NIC1 y la infección por el papiloma virus. Ese es el IE de bajo grado. La infección por el papiloma o los coilocitos y la displasia leve o NIC1. Eso es lesión intraepitelial de bajo grado. Y lesión intraepitelial de alto grado, ¿qué incluye? El alto grado incluye el NIC 2 y el NIC 3, doctor. Esta es la salvadora. ¿Qué cosa, el NIC 3 qué cosa incluye? No sé a qué exactamente se refiere con NIC 3, porque después del NIC 3 continúa el carcinoma in situ. No, ahí estás equivocada. Ay, o sea, no le estoy entendiendo El la NIC pregunta. 2 es displasia moderada, Claro, NIC 3 pero es severa. el NIC 3 es displasia severa y sea in situ. Ah, ok. El NIC 3 incluye displasia severa y sea in situ. Se los ha clasificado, se los ha agrupado así por el tipo de tratamiento que se les da, ¿no? Porque es el mismo. Prácticamente para un NIC 2 y un NIC 3 el tratamiento es el mismo, ¿no? O sea, hacerle un cono. Pero ese es el IE de alto grado. NIC 2 o displasia moderada y NIC 3 que incluye displasia severa y sea in situ. Ya. Después de esto, ¿quién sigue?
Buenas Ya, noches, doctor. acá tú vas a hablar de Papa Nicolau. No, a nivel histológico. ¿Y Papa Nicolau nadie va a hablar? Voy a hablar a nivel histológico, de la NIG, la clasificación de la NIG. Pero el Y anterior alumno ha debido hablar de Papa Nicolau. Pues. No habló nada del Papa Nicolau. ¿El Papa Nicolau es bueno o es malo? ¿Sirve o no sirve? O sea, el Papa Nicolau sirve de screening y tamizaje, pero, o sea, a nivel de lo que es especificidad y sensibilidad, creo que solo llega al 50%. Entonces, A lo ver, a ver, a ver, a utilizamos ver. A porque ver, es a de ver. bajo A nivel de sensibilidad, ¿hasta cuándo llega? 50%. No me Ya, acuerdo. más o menos por ahí, 51%. Ahí es 50. Entonces, es un método que, o sea, la sensibilidad se refiere a Sanos. a la capacidad de la prueba para detectar a los verdaderamente A lo que positivos. son. A los verdaderamente positivos. Bueno. Y la especificidad se refiere a la capacidad de la prueba para detectar a los que verdaderamente son negativos, ¿no? Negativos. Para una enfermedad. Entonces, el Papa Nicolau es poco sensible, pero sí tiene alta especificidad, casi 98%. Entonces, para aumentar la sensibilidad, hacen Papa Nicolaus más frecuentes, ¿no? Más frecuentes. Eso puede ayudar a disminuir o mejorar la sensibilidad. Pero veo que de eso prácticamente ya no van a hablar, ¿no? Dentro del sistema Bethesda o de las pautas para el Papa Nicolau, se hace caso últimamente a lo que dice el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué edad empezamos a tomar el Papa Nicolau? Ya, este es para todos los expositores, ¿ah? Porque se Ya, supone que los doctor. expositores deben haber leído todo el tema, no solamente su parte, sino qué se trata, pues. Sí. Todo el tema deben leer. Sobre el Papa Nicolau. Ya. Según las guías, se debería iniciar a los 21 ¿A años, los cuántos pero años debe empezar? en la resolución a los 21 años. Pero la A los resolución 21 que años. tenemos de la norma MINSA lo hice a partir de los 30 años, de 30 a 49 años. ¿Qué, el Papa Nicolau? Ujú. En la guía dice No, eso. debe haber un error ahí. Bueno, yo tengo acá la guía. Pero es a partir de los 21 años, o sea, según Bueno, pero otras yo les di una bibliografía. No les di, bueno, les di una bibliografía. Y si ustedes van a un centro de salud del MINSA, no van a esperar que tenga 30 años para hacerle Papa Nicolau. Incluso a un adolescente que ha tenido relaciones le van a hacer Papa Nicolau. A ver, Fernanda. Sí, doctor. Si no me equivoco, se inicia el Papa Nicolau tipo screening a los 25 años o 3 años después de haber iniciado la vida sexual activa. 21 años. 21 años, sí. 21 años 21 años. Listo. En algunos casos puede ser inmediatamente después que empiezan las relaciones. Claro, En algunos casos. Por ejemplo, en inmunodeprimidas, ¿no? Algo que tenga más posibilidad de hacer cáncer, ¿no? La periodicidad, ¿cómo es la periodicidad? De los 21 a los 30 puede ser bienal, ¿no? Sí. Y de los 30 para arriba puede ser hasta cada 3 años. Dependiendo, pues, si es que los 3 Papa Nicolau anteriores han sido negativos. Por eso me llama la atención esa norma del MINSA, no sé de dónde lo saca. 30 años, no, a los 30 años no se inicia. Quizás estés confundiendo tú con a los 30 años la detección del ADN del EPH. Eso sí. Bueno, es que yo tomé en cuenta en lo que es lo de tamizaje de ver y tratar, y bueno, salía a 30 años. O sea, No. 30 a 49. Pero sí, otras que dicen 21 años, a partir de los 21. Ya, entonces eso tiene que quedar claro. Ya, doctor. La sensibilidad del
el Papa Nicolau, su especificidad. ¿Por qué falla pues, a veces el Papa Nicolau? La falla puede estar pues, en la toma, ¿no? A veces toman mal la muestra, o fijan mal la muestra, o el que hace la lectura la hace mal. Entonces, en todo ese proceso puede haber fallas. Entonces, la sensibilidad va a mejorar conforme se hagan más. Pero sí es un buen método para detectar, ¿no? Es un buen método de screening, ¿no? En el futuro seguramente ya no será solamente, o tal vez en forma conjunta, serán las pruebas para detectar el ADN del VPH como prueba de detección. Ya, a ver, sigue. Ya listo. Nos hemos pasado de la Mi hora. nombre es Nila Cormilluni. Les voy a hablar sobre la neoplasia intraepitelial cervical. Siguiente, por favor. Bueno, esta neoplasia es una lesión precancerosa del epitelio del cuello uterino que se causa casi siempre por la infección persistente del virus del papiloma humano, como ya lo mencionaron, que son las de alto riesgo, las oncogénicas, principalmente la de tipo 16 y 18. Estas lesiones preinvasoras tienen dos caminos. La primera es que se regresiona espontáneamente al cuadro normal y la otra permanecen o pueden llegar a evolucionar a un grado mayor de displasia. Y todo esto se va a clasificar conforme el grado de las NIC, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, ya lo había mencionado mi compañera, por la etnia, estado socioeconómico bajo, el tabaco. Ya, eso ya no lo repito, porque eso ya lo dijeron ya. Sí, siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la clínica, esto es asintomático, no se detecta. Su detección suele ser de forma incidental a través de una prueba de tamizaje del Papa Nicolau o del VPH. Durante la colposcopía sí se va a poder notar, por ejemplo, si se usa ácido acético al 3 al 5%, en zonas afectadas de la NIC se tornan blancas y si están normales, pues no cambian de color, ¿no? Y cuando se aplica la solución de Lugol, las áreas que tienen la neoplasia no se van a teñir y las que son normales se tiñen de marrón oscuro. Y bueno, para confirmar todo esto, después de la colposcopía, se hace una biopsia. Siguiente, por favor, que es a nivel histológico. Siguiente, por favor. Bien, retrocede una. Ya, ok. Antes de mencionarle a nivel histológico, vamos a hablar un poco de las lesiones precursoras, la cual se va a dividir en esta primera lesión que es a nivel del tipo escamoso. Y aquí van a estar clasificados dos partes, que es la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado y la de alto grado. En cuanto a la histología de esto, hay un aumento del tamaño celular, del tamaño nuclear, una irregularidad de la membrana nuclear, el aumento de la relación de núcleo-citoplasma. En el de bajo grado específicamente hay una ausencia de maduración citoplasmática en el tercio inferior, mientras que en el de alto grado supera los 2 tercios más superficiales. En el de bajo grado su mitosis es limitada al tercio inferior y en la otra, en la de alto grado, supera los 2 tercios superiores. Ahora sí, siguiente, por favor. Y luego tenemos al epitelio glandular, que es el adenocarcinoma in situ, que es una lesión intraepitelial con epitelio glandular que tiene características citológicas malignas. Y esto, a nivel histológico, lo que vamos a ver es una pseudoestratificación nuclear, pérdida del moco citoplasmático, núcleos hipercromáticos con cromatina gruesa, figuras de apoptosis y mitosis muy frecuentes. Siguiente, por favor. Bien, esta es la parte más importante, el hallazgo histológico. Después de la colposcopía podemos hacer una biopsia. Y bueno, aquí está básicamente la clasificación, la NIC1, que es conocida como la displasia leve, ahí va a pertenecer la lesión intraepitelial de bajo grado. En esta NIC1 vamos a ver células con diferenciación alterada, va a afectar el tercio inferior del epitelio basal, el 60% va a regresar a la normalidad después de su tratamiento, el 20% ya te lleva a una lesión mayor y otro 20% permanece estable. En la NIC2 y la NIC3 van a pertenecer a una lesión escamosa ya de alto grado. La NIC2 es una displasia moderada,
donde hay células indiferenciadas, ya va a afectar los 2/3 inferiores del epitelio, el 50% va a regresar a la normalidad después de su tratamiento y el otro 50% evoluciona, ¿no? Y por último, la NIC3, que es la displasia grave o el carcinoma in situ. Aquí hay células indiferenciadas, ya afecta más de 2/3 inferiores del epitelio. Este ya no regresa a la normalidad. Del 80 al 100% ya te lleva a un cáncer invasor y su tratamiento ya es como un cáncer, como un carcinoma in situ. Siguiente, por favor. Ya, eso sería todo de mi parte. Ya, ¿quién sigue? Yo, doctor, buenas noches. Bien, vamos a continuar. Buenas noches a todos los presentes. Soy Fernanda Grendi. Voy a continuar con lo que vendría siendo el tratamiento de las lesiones premalignas, que nos vamos a enfocar en el SIN y en el AIS. Bueno, estas son lesiones que son previas al cáncer, ya van a ser el paso que nos van a llevar al cáncer. Entonces, la importancia aquí del tratamiento netamente es interrumpir el proceso de carcinogénesis. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como mencioné, las lesiones premalignas comprenden principalmente la SIN y el adenocarcinoma in situ, que es el AIS, que es de origen glandular, y el SIN, que es de origen escamoso. Bueno, estas lesiones son alteraciones que van a estar limitadas a la superficie del cuello uterino, ya, o sea, no hay una evidencia de invasión en el estroma subyacente. Entonces, el abordaje terapéutico lo vamos a tener que individualizar. Ya lo vamos a basar en el potencial de progresión a carcinoma invasor, también en el tipo histológico, ya dije, ¿no? Si es escamoso versus glandular, en la edad y en el deseo reproductivo de la paciente, también en los hallazgos que se van a encontrar en la colposcopía y también en lo citológico, y en los factores inmunológicos y otros riesgos también individuales de la paciente. Por lo tanto, no hay un único tratamiento que sea universal, sino que vamos a tener que evaluar variables clínicas y personales para poder decidir cuál es el mejor tratamiento para la paciente. Siguiente, por favor. Ya, bueno, esto netamente es lo que mencionó mi compañera anteriormente, a modo de repaso, a grosso modo, enfocándonos en el SIN, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3. Sabemos que el 1 es una displasia leve que se confina, ¿no?, al tercio basal, está generalmente asociada a BPH de bajo riesgo en congénito, ya tiene una probabilidad de regresión espontánea, y aquí es donde nos tenemos que enfocar en un tratamiento que es mucho más conservador. El SIN2 ya es una displasia moderada, compromete 2/3, y el SIN3 ya es una displasia grave o un carcinoma in situ que va a comprometer todo el espesor epitelial. Entonces, según lo que vendría siendo el sistema de Bethesda, las lesiones SIN2 y SIN3 la vamos a considerar de alto grado y el tratamiento para ambas es el mismo, ¿ya? Estas tienen un riesgo mucho mayor de progresión a carcinoma invasor si es que no las tratamos de manera oportuna. Siguiente, por favor. Ya, enfocándonos ahora en el tratamiento del SIN1, este es conservador, especialmente en mujeres que son jóvenes o adolescentes, porque tiene una alta tasa de regresión espontánea que va a oscilar entre el 60 y el 90% en un plazo de 2 años. Por eso, la conducta inicial recomendada es la observación con controles periódicos mediante citología y la colposcopía cada 6 a 12 meses. Ahora, tenemos también que ver cuáles son las indicaciones para llevar un tratamiento activo, ya en qué momento nosotros vamos a intervenir. Y tenemos ciertos criterios para poder hacerlo, por ejemplo, cuando la persistencia de la lesión está más de 24 meses, o cuando progresa a una lesión de alto grado, o tenemos la presencia también de inmunosupresión en la paciente, por ejemplo, las de VIH, y también cuando los hallazgos colposcópicos, el resultado va a ser dudoso o va a ser insatisfactorio. Netamente aquí el objetivo es evitar tratamientos que sean innecesarios en lesiones que pueden resolverse solas, pero sin comprometer la seguridad clínica de la paciente. Siguiente, por favor. Continuando entonces con el SIN1, como mencioné, en qué momento tenemos que intervenir, vamos a optar aquí por dos tratamientos que tenemos: el ablativo o el excisional, depende del caso, ¿no? El ablativo tenemos la crioterapia o la vaporización con láser de CO2. Estos se utilizan solamente si la lesión está completamente visible, si está confinada al ectocervix o cuando no hay una sospecha de afectación del canal endocervical. Ojo, acá hay ventajas y limitaciones. La ventaja es que es ambulatorio, es de bajo costo y no alteran significativamente lo que sería la anatomía cervical, como en el caso del LIP. Y las limitaciones es que no nos van a permitir un análisis histopatológico del tejido.
Ya acá esta es una desventaja cuando tenemos dudas diagnósticas. Y el otro es el tratamiento excisional o el LIP, el que se va a realizar con un asa, ¿no?, de electrocirugía, que este sí nos va a permitir obtener un tejido para llevarlo a histología y verificar también los márgenes libres de displasia. Ahora, este LIP se prefiere en presencia de márgenes no visibles o hallazgos dudosos o cuando se requiere la confirmación diagnóstica. Siguiente, por favor. Pasando ahora al tratamiento de SIN2 y el SIN3, estas son consideradas lesiones de alto grado, entonces sí o sí van a requerir un tratamiento activo porque tienen un mayor riesgo de progresión a cáncer invasor de hasta un 30% de las SIN3 que no son tratadas, entonces es alto. Entonces el tratamiento aquí, el de elección, es el LIP, ya es ambulatorio, lo vamos a realizar con anestesia local y nos va a permitir este estudio histológico completo que los métodos ablativos no nos permiten, ¿ya? Entonces, en mujeres jóvenes que tienen un SIN2, pero ellas tienen este deseo de fertilidad, podemos considerar un enfoque mucho más conservador con una observación cada 6 meses por 2 años, siempre y cuando la colposcopía sea satisfactoria y no haya una afectación glandular. Ahora, si hay progresión o persistencia, se debe pasar a un tratamiento excisional, ¿ya? Cuando hay lesiones que son extensas o cuando hay una afectación netamente del canal endocervical, se va a preferir la coinización con bisturí frío. Esta nos va a ofrecer una mejor evaluación anatómica, pero sí se va a asociar con mayores complicaciones. Tenemos, por ejemplo, el riesgo de hemorragia, complicación infecciosa y el debilitamiento cervical con riesgo obviamente obstétrico posterior en estas pacientes que tienen un deseo de fertilidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Otro que salía como tratamiento era la estrategia de ver y tratar. Ya esta solamente la podemos aplicar en mujeres que son mayores de 25 años, que tienen una citología de alto grado y hallazgos colposcópicos compatibles con estas lesiones, ¿no?, que son de alto grado. Acá, ¿qué vamos a tener que hacer? Netamente el tema de ver y tratar es realizar un LIP en la primera visita sin una biopsia previa, y esto obviamente nos va a mejorar la adherencia al tratamiento, tiene una alta tasa de correlación histológica, ya más de un 80% para la SIN2 y SIN3 confirmadas posteriormente, y va a evitar la pérdida de seguimiento. Ahora, hay dos cosas importantes que no se tienen que hacer en estas lesiones de alto grado, es la crioterapia, que nunca la debemos utilizar para lesiones de alto grado y tampoco en pacientes que sean inmunocomprometidas, y la otra es la histerectomía, no es el tratamiento de primera línea para la SIN, ya solo está indicada cuando tenemos lesiones que son recurrentes, cuando hemos hecho múltiples tratamientos y todo esto han fallado, o cuando tenemos lesiones no susceptibles de decisión segura o la presencia de una patología uterina que la justifique. Entonces, para llegar a una histerectomía, igual se tiene que hablar bien con la paciente y ver todos los factores que ella tiene para poder realizar ese procedimiento bastante invasivo. Siguiente, por favor. Bien, y para continuar con el último, que sería el adenocarcinoma in situ, ¿ya? Este igual es una lesión premaligna del epitelio glandular con mayor riesgo de progresión sí a adenocarcinoma invasor. El diagnóstico en sí es más complejo. ¿Por qué? Porque nos da citologías que son falsamente negativas y tiene también una mayor probabilidad de multifocalidad y una extensión endocervical. Entonces aquí el tratamiento recomendado en mujeres que no deseen preservar la fertilidad y que ya tengan hijos es la histerectomía total abdominal simple, porque nos va a ofrecer una alta tasa de curación y elimina lo que sería el riesgo de recurrencia. Pero en las mujeres que son jóvenes, que tienen un deseo de fertilidad, podemos intentar hacer una coinización con bisturí frío solo si los márgenes quirúrgicos y el legrado endocervical van a ser negativos. ¿Por qué? Porque si los márgenes son positivos o hay hallazgo glandular atípico, se recomienda repetir la coinización y ya por último, como última instancia, sería proceder a la histerectomía. ¿Por qué se tiene que realizar este procedimiento? Porque la tasa de persistencia en estos casos puede llegar hasta el 30%. Entonces está justificado lo que sería la vigilancia estricta. Siguiente, por favor. Y ya por último es el seguimiento post-tratamiento. Ya este va a ser obviamente muy fundamental tras el tratamiento de la SIN2, SIN3 y las AIS, porque existe un alto riesgo de recurrencia incluso años después. Entonces el esquema de seguimiento recomendado es realizar la prueba de Papa Nicolau más la detección de ADN del BPH a los 6 y 12 meses,
Y si estas ambas pruebas son negativas, se continúa con controles anuales por 3 años. En caso de que una de las pruebas o ambas salgan positivas, se manda a realizar una colposcopía. Bueno, siguiendo ahora, en el caso de que ambas sean negativas, se hacen, ¿no?, estos controles anuales por 3 años y luego se realizan controles cada 3 años durante al menos 20 años. Ahora, en pacientes que tienen una histerectomía, ya sea porque se le hizo por un ICE o por un SIN de alto grado, el seguimiento sigue siendo necesario. ¿Por qué? Porque tenemos un alto riesgo de enfermedad residual. O está también lo que sería la recidiva en el muñón vaginal. Entonces, la vigilancia a largo plazo es un pilar fundamental en la prevención secundaria en estas pacientes. Siguiente, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Continúo? No, un ratito. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué hacemos cuando el resultado de una biopsia nos viene con LIE de bajo grado? En pocas palabras. ¿Qué es lo que hacemos? En una displasia leve, solo observación y seguimiento. En la LIE de bajo grado. Ujú. Entonces, tenemos que hacer solo conducta expectante. Puede ser conducta expectante con citología a los 6 o al año. Puede ser que la mandemos a colposcopía. También. Y si el Papa Nicolau viene con un resultado de ASCUS, como generalmente en la consulta o en el quehacer diario vemos, ¿qué es lo que hacemos? Hay cosas que no se han tocado. Pero ese es, por ejemplo, ese resultado de ASCUS que viene en los Papa Nicolau. Es un tema muy común, muy frecuente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Eso es para todos, ¿ah? Para todos, por lo menos, que han expuesto. Quizás igual que una low SIL, porque el ASCUS es una lesión escamosa típica de significado incógnito. O sea, no es, por Ya. ejemplo, como un ASC high, ¿no? De que ahí sí podríamos pensar en algo de alto grado. Por eso, ¿qué hacemos? Yo también optaría quizás por una conducta expectante y seguimiento. Hacerle, pues, otro PAP dentro de 6 meses o un año. Ya, pues sí, pueden ser, hay varias modalidades de opción, ¿no? Una puede ser hacer el seguimiento con Papa Nicolau a los 6, 12 meses. Pueden hacer también una prueba de BPH, de ADN del BPH, o hacer colposcopía. Todo eso está dentro de las opciones. Ya, a ver. Ok, mi nombre es Milagros Chino. Buenas noches, doctor y compañeros. Yo voy a complementar o continuar con lo que ya inició mi compañera. Voy a hablar específicamente sobre los métodos ablativos y los métodos decisionales. Como ya se mencionó durante toda la exposición, tenemos NIC 1, NIC 2, NIC 3. El NIC 1 vamos a tomar más en cuenta una conducta expectante, seguimiento, pero en caso que sea un NIC 1 con factores de riesgo, podríamos pensar en un método ablativo. Luego, el NIC 2 y el NIC 3 pueden entrar al método ablativo o al método decisional. Pero, ¿en qué consiste cada uno? Cuando yo hablo de un método ablativo, me refiero a eliminar y destruir el tejido anormal que voy a encontrar en el cuello uterino, que probablemente, como es una lesión premaligna, se puede convertir en cáncer. Entonces, quiero que asocie un método ablativo con destruir selectivamente el tejido normal y un método escisional, escisional de escisión extirpación. Vamos a extirpar un pedazo, claro, del cuello uterino, y esto nos ayuda, es como más complementativo que el ablativo, porque al extirpar ese pedazo nosotros podemos obtener la muestra y enviarla al patólogo para que nos pueda describir mucho más lo que es la extensión de la lesión y quizás hacer un tratamiento más específico. Eso quiero que se quede. Ablativo de destrucción selectiva y escisión de extirpar.
Entonces, los criterios de elegibilidad en el caso de un ablativo, importante que se queden con esto, que es una lesión no extendida más allá del endocervix, o sea que la zona de transformación que se habló en un inicio tiene que ser una zona de transformación tipo 1, o sea que tiene que verse, que la persona que haga el PAP o con la colposcopía tiene que ver y tiene que estar bien marcado la zona de transformación, porque es ahí donde vamos a ingresar con los métodos ablativos. La lesión también no tiene que pasar por encima del 75% del ectocervix y tiene que haber ausencia de sospecha de malignidad y no embarazo. ¿Por qué ausencia de sospecha de malignidad? Porque básicamente si nosotros hacemos un método ablativo y tiene una sospecha de malignidad, no va a servir de nada. Y en los métodos ablativos, según el Williams, nos mencionan dos, la criocirugía y la ablación con láser de CO2. Para ser bastante sucinta, la criocirugía va a ser a través de una sonda criogénica, o sea, frío, va a ingresar con la sonda a lo que es el cuello uterino, a la zona que es bien específica, como dije, que tiene que ser en una zona de transformación tipo 1, y así va a destruir el tejido. Y en los métodos adicionales vamos a hablar de la decisión electroquirúrgica con ASA, la conización, y la conización se puede dividir en un cono láser o un cono de criobisturí. Eso es básicamente el resumen de todo mi tema. Ahora voy a intentar ir por partes, pero lo más puntual. La crioterapia va a ser un método de ablación que va a ser utilizado para este tipo de lesiones. La crioterapia va a ir sobre todo indicado para un NIC2 o un NIC3 o un NIC1 con factores de riesgo. Pero como siempre, el NIC1 conservador y seguimiento. La crioterapia más para NIC2. Básicamente es una sonda criogénica que va a ingresar a través, o sea, primero ponemos el espéculo, la sonda criogénica, y en la zona donde está la lesión anormal vamos a ingresar esta sonda que más o menos tiene un diámetro de 5 milímetros, y entonces con lo que es óxido nitroso, a menos 60 grados va a tener la sonda, pero cuando nosotros ingresamos a lo que es el cuello uterino, va a estar a menos 20 grados, y esos menos 20 grados es suficiente para eliminar las células en esa zona. Entonces, la eficacia va a ser de 85 al 90%, el seguimiento sería bueno después de 6 a 12 meses, y los criterios de elegibilidad son los mismos que le mencioné al inicio. Perdón, ¿estás hablando de temperatura de menos 20 grados? Sí. No, es mucho más frío, La mucho zona más tiene frío. menos 60. Hasta menos 160, 180. Ah, bueno, en el Williams menciona menos 60. ¿Qué tipo de gas? Óxido nitroso. Ya, sigue. Ya, y bueno, va a ser en dos formas, o sea, primero ingresamos la sonda por una primera vez, 3 minutos, descansamos 5 minutos y otra segunda vez por 3 minutos. Ese es básicamente el proceso. Tenía un video, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a pasar. Un ratito, ya. Ahora la ablación con láser, que también es otro método ablativo, que se va a utilizar el láser de CO2 con una potencia de 600 a 1200 vatios centímetros cuadrados, y es parecido a lo que es la crioterapia, solamente que ahí vamos a utilizar frío, ahora vamos a utilizar CO2, ¿no? La técnica va a ser, vamos a colocar a la paciente en posición ginecológica, exponemos el cuello uterino con el espéculo, y ahí aplicamos láser de CO2 sobre el área afectada. Igual tenemos que saber que siempre tiene que ser una zona de transformación tipo 1. Las indicaciones, igual, para NIC2 o NIC1 con factores de riesgo, y la eficacia igual va de 90 a 95%, y un seguimiento de 6 a 12 meses. Y ahora vamos a ir con los métodos, esos fueron los métodos de ablación, los de destrucción, que son los que les mencioné, ¿no? Y ahora vamos a ir con los métodos de escisión, de extirpación, que aquí tenemos la escisión electroquirúrgica con ASA, y también vamos a hablar de los conos. La escisión electroquirúrgica con ASA va a ser conocida también como una ablación de la zona de transformación con ASA grande. Esta ya puede ir para NIC2 y NIC3. La importancia de esta es que al nosotros poder extirpar, vamos a poder mandar la muestra al patólogo, ¿no? Y nos va a poder dar más información sobre las células de esa zona del cuello uterino. Básicamente es un asa, como mencionó Fernanda. Es un asa de alambre electrificada, que lo que va a hacer es la extirpación de la zona. Es esta cita. Bueno, no sé si se puede ver. Ya, es esta zona. En una zona de transformación tipo 1, el cono puede ir de 8 milímetros, y en una zona de transformación tipo 2, el cono de 15 a 20 milímetros.
Algo importante también es de que estos tipos, como el ejemplo de la decisión electroquirúrgica con NASA, no solamente son terapéuticas, sino también 2 son minutos. diagnósticas. Ok. Y por último, tenemos al del cono. El cono va a ser un procedimiento excisional que consiste en la recesión en forma de cono de la zona de transformación. Las indicaciones van a ser para NIC 1 y NIC 2. Va a haber conización con criobisturí y conización con láser. Y por último, la prevención. Tenemos prevención primaria y secundaria. La primaria va a ser en vacunas, en niñas de 9 a 14 años de edad, una dosis de 0.5 cc intramuscular. Sería bueno 2 dosis con un periodo de tiempo de 6 a 12 meses. Y la secundaria, que es el enfoque de tamizaje, tratamiento, ver y tratar. Básicamente también lo explicaron, y bueno, lo que dice la guía MINSA sobre este tamizaje es que nos dan, por ejemplo, la prueba molecular de BPH, el PAP y el IVA como posibles tamizajes, y va a depender de lo que tenga el centro de salud. Si el centro de salud tiene la prueba molecular de BPH, se utiliza eso. Si tiene PAP, se utiliza eso. Y si tiene IVA, se utiliza eso. Y básicamente encontramos la lesión y tratamos con lo que es los tratamientos ablativos o excisionales según corresponda, ¿no? No creo que tengan pruebas moleculares, ¿ah? Doctor, el Centro de Salud San Francisco tiene. ¿Así? Sí, Ah, por eso, eso justo en la guía dice que se utilice lo que se tiene. O sea, muy bien. y ya pues eso sería todo. Más que todo un resumen, porque Ya, ya en no me... conclusión, entonces, nosotros acá usamos la crioterapia para tratar lesiones de bajo grado, no nada de alto grado. Sí, Solo lesiones de bajo grado y con zona de transformación visible, o sea, la zona de transformación 1. Y esto todavía, como yo les decía, las lesiones de bajo grado, incluso solamente pueden ser tratadas de forma expectante, ¿no? Haciéndole un seguimiento con Papa Nicolau y, si es posible, con colposcopía. Y nada más. Ya, y si quieren usar alguna de esas terapias, pueden usar la crioterapia, ¿no? Pero no necesariamente. Y ya para los demás casos del IE y alto grado, ya tenemos los otros métodos, ¿no? Sobre todo en nuestro medio, me refiero al hospital de nosotros, con Olip. Ya. Entonces, ok, hemos doctor. acabado. Sí, Yo le pediría, por favor, al señor delegado que me mande la relación de los asistentes, pero estos que se han quedado, por favor, ¿ya? Sí, doctor. Señor delegado, me envías la relación para yo enviársela a la doctora coordinadora, ¿ya? Sí, Su está bien. último, estoy viendo acá, ¿cuántos son ustedes en total? 50. 64 matriculados. ¿Cuántos son? 64. Mire, y acá hay como ni la mitad, o sea, la mitad se ha ido o no ha entrado. Ya, entonces, por favor, ¿ya? Me envía la relación de los últimos, los que se quedaron al final. Sí, doctor. Ok, entonces eso sería todo. Muy buenas noches con todos. mm,